Los ciclos de la reforma educativa en América Latina, 1960, 1990 y 2000. Es un artículo escrito por Claudio Suaznavar y publicado en 2017 por la Revista Española de Educación Comparada, en su 30ª edición. Nos presenta una clara perspectiva de una serie de cambios entre los que podemos destacar la disolución de la URSS, la caída del muro de Berlín, que dan lugar sin duda alguna al fin de un ciclo histórico, en el que se muestra un escenario global caracterizado por la crisis, la incertidumbre y la desestabilización de la composición social de todos los sectores, revelando la expansión de ideologías conservadoras, nacionalistas, además de un marcado ascenso de la extrema derecha o los populismos de derecha, más conocidos como los gobiernos nacional populares. En medio de este escenario, no solo regional sino global, el sistema educativo se ve afectado, de forma que centran su modelo fundacional en una organización burocrática, de orden jerárquico, vertical y diferenciado, por lo que Suaznavar entiende a la reforma educativa como los intentos estatales de reestructurar el sistema educativo, siendo más bien un recurso heurístico que tendría que modelizar los procesos y tendencias de matriz sociopolítica educativa del Estado. Ahora bien, hablaremos acerca del agotamiento del modelo fundacional y las reformas educativas en la década de los 60. Dentro de un marcado escenario internacional, la cuestión educativa se consideraba como un prerequisito para la transformación de la sociedad nacional. La reestructuración de los sistemas educativos estuvo bajo la influencia directa de la UNESCO. En América Latina, estas reformas se dieron lugar entre 1965 y 1975. Se destacan así las reformas de Chile en 1965, Honduras 1966, Argentina y El Salvador 1968, Brasil 1971, Perú, Costa Rica y Panamá 1972 y finalmente México 1973, considerándoles orgánicas e integrales por su carácter holístico, además que suponían modernizar los planes de estudio y mejorar la formación de los maestros. Apoyadas por las ciencias sociales como la sociología y la economía, difundían la planificación económico-social, en la que proponían erradicar el analfabetismo, ampliar la educación secundaria e incorporar a la educación básica a la población escolar excluida, materializando la idea de más escuelas, más niños escolarizados. De este modo, las reformas de los años 60 redefinirían la función tradicional de la escuela como un punto de inflexión en los sistemas educativos regionales, que define una nueva corriente de pensamiento educativo produciendo nuevos profesionales que complejizarán las formas de regulación del gobierno y del sistema. Las reformas educativas de la década de 1990 y el cambio de la matriz socioeducativa. La década de los 50 y 60 fueron considerados los años dorados del desarrollismo, donde este universo de ideas y propuestas no dejó de estar signado con una mirada oportunista con respecto a las posibilidades del cambio. A principios de la década de los 70, la CEPAL fue la principal impulsadora de estas ideas, nueva etapa cuyo rasgo más importante sería la pérdida de aquella capacidad de influir y generar debate. Existieron diferentes factores para el eclipse de las ideas del desarrollismo cepaliano: la crisis petrolera de 1973 y en América Latina a través de la política del endeudamiento externo. Esta reorientación de la economía mundial se daría en paralelo a la gradualidad declinación del keynesianismo y con ello también la decadencia de las teorías de desarrollo. La conjunción de la crisis económica y crisis de ideas deja a la CEPAL marginada por casi una década del debate político y económico. La CEPAL se expresaría en una discusión alrededor de la propia idea de desarrollo y más profundamente en la toma de conciencia del fracaso de planteamiento. El balance de la década perdida planeaba nuevamente el interrogante sobre el modelo de desarrollo que debía llevar América Latina. Esta propuesta fue impuesta por la CEPAL y la UNESCO a comienzos de los 90. Fue un intento de respuesta al nuevo escenario ubicado a la educación como el pilar de una estrategia de desarrollo que sintetizó en la consigna educación y conocimiento, eje de la transformación productiva con equidad. La propuesta cepaliana
partió de un diagnóstico del sistema educativo que, en líneas generales, era acertado por cuanto identificaba con claridad la expansión escolar operada en las décadas anteriores. De esta manera, las reformas educativas de los 90 expresaron esta nueva promesa modernizadora que se materializó en una agenda de políticas específicas y en un conjunto de instrumentos cuya modalidad de intervención es el sistema. Fueron los programas específicos que promovieron una llegada directa hacia las escuelas con poca o escasa mediación de las estructuras intermedias del sistema. Este distanciamiento se manifestó en una fuerte academización del discurso educativo, como en el caso de las visiones curriculares y las didácticas específicas promovidas por las políticas de capacitación docente, con las cuales se pensaba transformar las prácticas docentes. Las propuestas de la autonomía escolar que impusieron las reformas contribuyeron fuertemente al desdibujamiento del rol docente. De manera general, podemos decir que las reformas de los 90, si bien incorporaron un conjunto de políticas específicas y nuevos dispositivos de gobierno, su propia racionalidad técnico-pedagógica terminaron desdibujando una mirada estructural de los problemas educativos, hecho que se revela en que casi ninguno de los países modificó la arquitectura organizacional de las escuelas. Por ello es que el balance de las reformas de los 90, si bien marcan un punto de ruptura respecto del periodo anterior, por otro lado expresan las mismas limitaciones de una concepción tecnocrítica que piensa el cambio educativo desde una visión restringida sin tomar nota de la complejidad que supone modificar las prácticas docentes y la cultura escolar. La suerte de estas reformas educativas estuvo ligada al proceso de reconversión y reestructuración socioeconómica que se dieron durante aquellos mismos años. Así, para finales de la década, el fracaso del consenso neoliberal que orientó estos procesos quedó en evidencia, no solo por el aumento de la desigualdad y la profundización de la exclusión social, sino también por la crisis de la cohesión social e inestabilidad política en toda la región. Las reformas educativas de la década de 2000. Hacia la segunda mitad de la década del 2000, la decepción por los resultados de las evaluaciones de la calidad marca un punto de inflexión en los debates recientes de política educativa, el cual, con distintas características en cada país, se expresará en la emergencia de una nueva agenda de política. En este sentido, las reformas educativas de la década del 2000 son parte de este conjunto de iniciativas de reparación social, pero a diferencia del ciclo anterior, donde la agenda de política adquirió la forma de un paquete de reforma impulsado y promovido por los organismos internacionales, este ciclo parece más el resultado de la convergencia de diferentes políticas educativas nacionales. Dicho de otra manera, la agenda de reforma es la reconstrucción a posteriori de una serie de experiencias e iniciativas nacionales que serían difundidas, apropiadas y reformuladas en cada país en el marco de relanzamiento de los bloques regionales. El común denominador de estas experiencias y procesos lo constituye indudablemente la expansión de los derechos educativos, que, a su vez, se caracterizará por tres grandes rasgos: la ampliación del acceso a todos los niveles, el reconocimiento de derechos de poblaciones excluidas y marginadas, y el crecimiento notable del financiamiento educativo. Esta expansión y ampliación de derechos educativos aconteció en el marco de un extraordinario ciclo de crecimiento económico, el cual no solo posibilitó un aumento del financiamiento educativo como nunca antes había acontecido, sino también permitió una reducción significativa de la indigencia, la pobreza y el desempleo, aunque dicho impulso no alcanzaría para modificar la desigualdad estructural de las sociedades latinoamericanas.
El impacto de la ampliación de derechos y el aumento del financiamiento educativo fue el motor en un nuevo ciclo de expansión matricular en la región que se concentrará en el nivel secundario y en menor medida en el nivel inicial. Las políticas contra las desigualdades se convertirán durante la década del 2000 en un verdadero laboratorio de innovación de políticas sociales que acompañaría la expansión de derechos educativos con eje en los programas de transferencias condicionadas. Durante la década del 2000, las transformaciones curriculares siguieron siendo un eje central de las políticas de reforma en la región. La distribución masiva de computadoras por alumno y la multiplicación exponencial de los materiales digitales marcan el gran salto tecnológico de la región durante esta década. Paralelamente a estos cambios, el crecimiento de la producción y distribución de libros de texto también debe contarse como la continuidad de una tendencia iniciada en los 90, pero con larga tradición en la región. Las evaluaciones estandarizadas se volverán dispositivos centrales en la regulación y gobierno de los sistemas educativos en la mayoría de los países de la región. Así, las evaluaciones de calidad por muestras de escuelas hacia pruebas censales para toda la población escolar transformó la evaluación en un dispositivo de alto impacto sobre la dinámica de los sistemas y el comportamiento de los actores. A modo de conclusiones. La segunda mitad de la década de 2010 parecería marcar el cierre del último ciclo de reformas educativas en la región. El peso social del discurso de la ampliación de derechos plasmado en las nuevas leyes de la década de 2000 ha sido y seguirá siendo un motor que alimente la demanda educativa y políticas orientadas a la inclusión social. Así, el rasgo dominante del gobierno de la educación lo constituye la superposición híbrida entre ambos movimientos y movilidades de intervención burocrática centralizada versus regulación post-burocrática, que conllevan lógicas y racionalidades diferentes, las cuales obviamente limitan la capacidad de orientar y regular el comportamiento de actores e instituciones del sistema. La educación técnica, educación de adultos, educación especial, educación superior, el financiamiento educativo, la relación educación-desarrollo económico, entre otros, se plantean como una suerte de hipótesis de trabajo de una serie de tendencias de política que se proyectan en un escenario futuro que se nos aparece menos favorable que la década pasada, aunque no tan catastrófico como la de fines del siglo XX.